Hola, soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Joe Biden le ha pedido el voto a los demócratas para materializar su plan social con un gasto de casi $2 billones, con fondos para cuidar a los niños y contra la emergencia climática. Una estrategia que el presidente cree que va a transformar el país. Una nueva guía de lugares santuario indica claramente dónde los agentes de ICE ya no podrán entrar y actuar en contra de migrantes indocumentados. Se incluyen escuelas, universidades, iglesias, hospitales, funerarias y cementerios. Lo que cuenta este podcast, justamente porque tenemos que desarrollar una cultura primero de la denuncia, de poder denunciar, pero sobre todo de prevenir este tipo de situaciones. La gran actriz mexicana Cecilia Suárez le pone voz al podcast Forhood, el caso Vanessa Guillén, que Noticias Telemundo y Storylab estrenan hoy. El audio de un suceso que abrió el camino para denunciar conductas abusivas y violentas en los cuarteles militares. La agresión a una azafata en pleno vuelo obligó al desvío de un avión que había despegado de Nueva York. El presidente Joe Biden ha pedido el voto de los demócratas para sacar adelante su plan social. Para ello ha anunciado que ha modificado su propuesta de plan de gasto público de casi $2 billones, una cantidad enorme para los economistas, aunque según Biden no aportará al déficit del país, pero sí lo transformará. Javier Vega, muy buenas tardes. Cuéntanos qué pasó en su reunión en el Capitolio con legisladores demócratas. ¿Qué tal, Felicidad? Buenas tardes desde Washington. Pues un día fundamental para la agenda legislativa del presidente Biden, quien asumió el rol protagónico y en persona decidió visitar a sus legisladores, a los congresistas demócratas aquí en el Capitolio. Todo con un objetivo: alinearlos, enfilarlos, ponerlos de acuerdo en su propuesta de gasto social y de infraestructura, pero para ello tuvo que modificar esta propuesta. Una reunión a puerta cerrada de aproximadamente una hora. Después de esta reunión y de este encuentro se dirigió a la Casa Blanca, donde dio un mensaje, por cierto, a unos minutos de que inicie su gira rumbo a Europa. Va a estar viajando hacia Roma, Italia, y ahí lo que dijo fue que estas propuestas son históricas y que son producto de un intenso diálogo político. Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome yo. Pero de eso se tratan los avenimientos. Eso es consenso. Y esa fue mi plataforma. Siempre he dicho que el avenimiento y el consenso son la única vía para conseguir cosas en una democracia, para lograr cosas importantes para el país. Sé que es difícil, sé cuán apasionadamente se muestra la gente frente a ciertas cosas, pero esta es una inversión histórica en nuestra nación y nuestro pueblo. Javier, ¿qué incluye esta propuesta modificada? Sí, bueno, primero decir, Felicidad, que el costo de este paquete disminuyó considerablemente, quedó en $1.75 billones, que sigue siendo un gasto enorme, como lo decías, pero que es la mitad de la propuesta original. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Bueno, preescolar gratuito para los niños de 3 y 4 años. También se va a extender este llamado crédito tributario para los hijos, al menos hasta el próximo año. Se va a invertir en la construcción de viviendas de bajo costo y hay un componente muy importante contra la emergencia climática, marcadamente la inversión en tecnologías de energía limpia. Esto es lo que se está anunciando por parte de la Casa Blanca. Y atención, $100,000 millones en el tema migratorio, dicen, para reformar el sistema de inmigración, aunque estos recursos quedan condicionados a las reglas del proceso de reconciliación del Senado. Temas muy importantes, pero hay otros que, como él mencionó, se quedan fuera, Javier. Sí, varias de las prioridades del presidente se quedaron en el camino. Ahí podemos mencionar el Community College gratuito, también la ausencia laboral pagada. Se pretendía reformar también para bajar el costo de los medicamentos controlados. Eso se queda fuera. También se pretendía expandir el Medicare para que cubriera los planes dentales y de visión fuera, aunque la Casa Blanca dice que el Medicare sí va a estar cubriendo los aparatos auditivos. Y esta propuesta reciente de los impuestos a los billonarios también queda fuera de la discusión. Felicidad. Bueno, Javier, pues vamos a ver qué pasa en los siguientes pasos que necesita esta propuesta para hacer realidad. Gracias. Buenas tardes.
La Guardia Nacional se moviliza en Texas para frenar a la caravana migrante que recorre México con destino a Estados Unidos. Son 3,000 efectivos que se desplazarán a la frontera sur de un estado cuyo gobernador, Greg Abbott, está en contra de las políticas migratorias del presidente Biden. Edgar Muñoz tiene lo último. Te escuchamos, Edgar. Buenas tardes. Así es, hola, ¿qué tal? Felicidad. En efecto, Texas se alista para rechazar a la caravana migrante que todavía está en México y lo hace con 3,000 elementos de la Guardia Nacional justamente apostados frente al Río Grande. Estas imágenes son de hace algunas horas. Son los elementos, no todos los 3,000, pero vemos ahí apostados, enfilados estos elementos de la Guardia Nacional, algunos con armas, otros no, y lo que están haciendo es justamente resguardando el territorio de Texas. El gobernador Greg Abbott les ha advertido a estos miembros de la caravana que desistan, que no entren para acá, que no se vengan, que se queden en México. Recordemos que el gobernador ha emprendido en los últimos meses una campaña muy fuerte contra los migrantes, incluso los ha detenido. Y esa es la advertencia que les hace Greg Abbott a los miembros de esta caravana, que si en el caso se atreven a cruzar al territorio estadounidense, concretamente en Texas, serán detenidos y no solo eso, sino serán llevados a la cárcel. Del otro lado, es decir, del lado de México, la caravana migrante avanza muy lentamente. Son 4,000 miembros que siguen todavía paso a paso, en camino muy lento. Todavía continúan en el estado de Chiapas. Recordemos que van con rumbo primero a la Ciudad de México y luego pensarán para venirse al norte. Destaca, por supuesto, las historias muy fuertes de los niños, cerca de 1,000 niños que encabezan esta caravana, también personas mayores. Pero el gobernador de Texas les dice que no lo hagan, que no intenten venir, y por eso les advierte que por favor no vengan, que mejor se queden en México. Felicidad. Gracias, Edgar. Pero viene una buena noticia para los inmigrantes en este país. Una nueva guía de lugares santuario en los que los agentes de ICE ya no pueden entrar. Está en vigor desde hoy y con ella se amplía el listado de sitios prohibidos para agentes de inmigración. Son escuelas, guarderías, universidades, iglesias y centros religiosos. También hospitales, oficinas médicas y centros de vacunación. Además, la lista se extiende a áreas de recreación de niños, funerarias y cementerios y lugares de asistencia social. Vamos a hablar más de este tema con la abogada Alma Rosa Nieto. Bienvenida, Alma Rosa. Muchísimas gracias, Felicidad. Oye, pues acabamos de ver esa lista de lugares prohibidos para agentes de ICE en los que no podrán entrar y actuar contra los inmigrantes indocumentados. ¿Qué representa esta acción del gobierno Biden y qué grado de tranquilidad trae a los que no tienen papeles? Muy buena pregunta, y primero quería aclarar, no es solo dentro de estos lugares, sino aún cerca, una parada de autobús, un centro de vacunación, como dijiste, supermercados, que muchas personas no iban ni a la tienda con miedo bajo la ex administración. Entonces esto representa, claro, un soplo de vida, de tranquilidad a muchísimas de nuestra comunidad que está indocumentado, y muchos de ellos con hijos ciudadanos estadounidenses, o sea, ya con raíces súper firmes al país. Así es que esto, claro, va a dar un soplo de tranquilidad a la comunidad. Y mi recomendación es, bueno, sí, esto nos da tranquilidad para hacer nuestras necesidades diarias, para trabajar y crear obviamente ingresos para nuestra familia y también para ayudar al país a crecer. Sin embargo, no quiere decir que nos cruzamos de brazos y no buscamos maneras de lograr la residencia, porque muchos las tienen, pero no se asesoran. Alma Rosa, y para personas que tienen casos y que fueron arrestados en estos lugares, ¿existe alguna solución? ¿Hay una defensa? Bueno, hay que recordar que también hace unos días también el señor Mayorkas, secretario de Homeland Security, también dio prioridades de detención y de deportación. Esas siguen en pie. Así es que si una persona ha sido detenida en alguno de estos lugares y tiene buen récord, o sea, no tiene récord delictivo en su pasado en este país, no ha tenido problemas con inmigración o deportaciones previas, es una prioridad baja, y lo más seguro es que este nuevo memorándum también ayude a que la persona no sea deportada. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Alma Rosa, y te esperamos aquí la próxima semana. Gracias a ti, Felicidad. La agresión a una asistente de vuelo obligó al piloto del avión de American Airlines, que acababa de despegar de Nueva York con destino al aeropuerto John Wayne en California, a desviarse a Denver, Colorado, debido al incidente. El presunto agresor fue detenido al aterrizar el avión.
Después de aprobarse las dosis de refuerzo de la vacuna del COVID en los casos de Pfizer y Moderna, la tercera, y en la de Johnson & Johnson, la segunda, llega otro refuerzo más, pero específicamente para un grupo de personas. El epidemiólogo Anthony Fauci aclaraba en el programa Hoy Día quiénes son los destinatarios de esta nueva dosis. Bueno, cuando estamos hablando de una cuarta dosis, estamos hablando de un subgrupo de individuos con inmunodeficiencias severas. Por ejemplo, personas que han tenido trasplantes renales u otros trasplantes de órganos, o personas en quimioterapia para tratamiento de cáncer, o personas con enfermedades de inmunodeficiencia o están inmunocomprometidas por medicamentos. Los CDC mencionan que bajo algunas circunstancias estos individuos pudieran requerir una cuarta dosis de la vacuna mRNA, pero eso es para un subgrupo muy especial de gente. La gran actriz mexicana Cecilia Suárez habló en exclusiva con nuestro colega Julio Vaqueiro sobre un caso que abrió el camino para que las conductas abusivas y violentas en los cuarteles militares no sigan siendo toleradas. Nos referimos al asesinato de la soldado Vanessa Guillén. Precisamente a este tema está dedicado el podcast de Noticias Telemundo y Story Lab, que se titula Fort Hood, el caso Vanessa Guillén, que se estrena el día de hoy y al que la actriz mexicana le ha puesto voz. Aquí parte de la entrevista. ¿Cómo te sentiste tú, Cecilia, cuando escuchaste sobre el caso de Vanessa Guillén por primera vez? Es curioso que lo preguntes porque cuando me ofrecieron hacer el podcast me interesó porque conocía el caso, lo había seguido a través de redes. Cuando estábamos en confinamiento empecé a seguir el caso, que fue más o menos cuando salió a la luz. Y me ha conmovido mucho conocer los detalles y el desenlace, y creo que es pertinente lo que cuenta este podcast, justamente porque tenemos que desarrollar una cultura primero de la denuncia, de poder denunciar, pero sobre todo de prevenir este tipo de situaciones. Sobre todo a eso es a lo que apelo en mi participación con este podcast, a que esto arroje luz sobre una problemática que está fuera de control, no nada más en el ambiente militar, donde además se intensifica aún más. Un mensaje no solamente para las mujeres, pues también un mensaje importante para los hombres en este intento por acabar con el abuso hacia la mujer, ¿cierto? Así es, me alegra mucho, Julio, que menciones esto, porque para mí el problema de violencia de género tiene que ver con la educación que damos a los hombres, con revisar la masculinidad tóxica. Ahí está el problema. Las mujeres sabemos lo que no queremos. Lo hemos venido oyendo, lo hemos vivido casi todas, hasta un cierto grado o en otro, pero es una cosa con la que vivimos y crecemos día a día. Es decir, yo salgo del trabajo y yo tengo que tomar mis precauciones para llegar de la puerta de mi trabajo al auto, o si voy a tomar transporte público. Es una experiencia completamente diferente a la que tiene un hombre que sale, camina y ni lo piensa, sí, por ejemplo. Entonces, desde el privilegio masculino que hoy se tiene por la estructura patriarcal, es donde tenemos que revisar y retomar el tema para decirles a los hombres, esto no está bien. No tienes derecho a ello, no se te va a permitir, y hay que reflexionar también sobre cómo lastima, hiere y demerita la vivencia masculina. Es decir, el chauvinismo, el machismo, no solo afecta a las mujeres, también hiere y lastima y lacera a los hombres. Y ahí es donde tenemos que empezar la conversación. Así que de verdad agradezco que lo menciones. No, bueno, es que es importante. ¿Por qué dirías tú brevemente a la gente que nos ve que tiene que escuchar este podcast? Yo creo que porque si nosotros lo que queremos es rendición de cuentas, tenemos que empezar por estar informados sobre qué fue lo que pasó y cuáles fueron las anomalías que tuvo el caso, ¿no? Hubo muchísimas desde el principio. Y porque si deseamos que esto cambie, hay que enterarnos de lo que ha pasado y de lo que ha pasado antes, ¿no? Antes de Vanessa Guillén, por ejemplo, del caso de Vanessa Guillén. Creo que esto arroja luz sobre lo que no debe de seguir pasando dentro del ejército, sobre una sucesión de eventos que llevaron a un final trágico que se pudo haber evitado.
y ojalá que este podcast honre la memoria de Vanessa y dé un poco de paz a la familia de Vanessa también. Ese es mi deseo. Qué buena y necesaria conversación. Gracias a Julio Vaqueiro y a Cecilia Suárez por esta entrevista. Puedes escuchar este podcast en inglés o en español en todas las plataformas donde escuchen ustedes sus podcasts y noticiastelemundo.com, pero también pueden escanear este código que van a ver en su pantalla, ese chiquito ahí, con su celular y los va a llevar directamente hasta el podcast. No se lo pierdan. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y también visitar noticiastelemundo.com.